Buenos días a todas, a todos, a todes. Les doy una enorme bienvenida al Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Hoy, 23 de abril, es el día que celebramos las autoras, los autores y los lectores. Así que muy bienvenidas todos y estamos felices de que estén con nosotros en esto que no es una presentación, sino un homenaje. Un homenaje a una de las más notables escritoras de nuestros días, cuya obra en todos los sentidos trasciende todo tipo de etiquetas. Margo, bienvenida. Gaby, queridísima, bienvenida. Ahora las voy a presentar, pero quiero decir que Margo, todos los que estamos aquí lo sabemos, no necesita una presentación, pero como es el protocolo en este del Libro y la Rosa, lo voy a hacer por trámite y protocolo. Margo nació en la Ciudad de México y publicó su primer libro en 1978. Cuando tenía, Margo, 48 años. Ese libro se llama Las 1001 calorías, es una novela dietética con ilustraciones de su sobrino Ariel Guzik. Margo misma se autopublicó esa obra pues extraña y fascinante al tiempo, pero desde entonces ya era una apasionada de las letras, una lectora voraz, inteligentísima desde luego. Ella estudió en esta universidad la carrera de lenguas inglesas y más tarde se doctoró en la Sorbona de París en letras hispánicas. En 1958 comenzó como académica aquí en la UNAM y desde entonces ha tenido también una carrera brillante como docente en México y en otros sitios. Justamente en este paso es que fundó la revista Punto de Partida, que es tan emblemática para nosotros aquí en la universidad, entre tantos estudiantes, siendo justo el punto de partida para la escritura para muchísimos estudiantes. En 1981 publicó Las genealogías, una obra maestra que ha sido tanto premiada como leída innumerables veces. Y desde entonces, o en realidad desde antes, empezó a publicar en distintos medios, a traducir, a seguir una labor continua de lectora y escritora atenta a los detalles del cuerpo. Ese es el gran tema de Margo, el cuerpo, las cuerpas, la cuerpa. Ha publicado mucho y muy diverso, tiene libros desde Apariciones o Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseño, que creo que todos hemos leído y gozado, La cabellera andante y Por mirarlo todo, nada veía, un libro absolutamente vigente, publicado justamente por la Dirección de Literatura en tiempos de Rosa Beltrán y con Sexto Piso. Yo también me acuerdo, y una serie de investigaciones a propósito de la vida y de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Por cierto, mañana tendremos una nueva presentación de un libro histórico sobre Sor Juana ante la muerte, con Gisela von Boeser. Margo, sin duda, es una feminista. Es un feminismo claramente centrado en el cuerpo, en ese lugar y espacio donde las mujeres habitan el cuerpo, y una serie de complejidades justamente en torno a la automirada y a la mirada de los otros sobre nuestros cuerpos. El cuerpo es una plataforma desde donde Margo Glantz ve el mundo, trabaja el cuerpo erótico, el cuerpo enfermo, el cuerpo en los libros y básicamente todo lo que tiene que ver con todos los cuerpos posibles, femeninos y no femeninos. Ha recibido un sinnúmero de premios y reconocimientos, entre otros el Javier Villaurrutia, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Fue elegida en 1995 miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua y podríamos decir ahora que sus libros se leen cada vez más y para públicos cada vez más diversos porque están llenos de vigor y de vigencia. Aquí mismo el día de ayer estuvimos con Elena Poniatowska y hablábamos del fenómeno Poniatowska y luego hablamos también de Carlos Fuentes y el fenómeno Carlos Fuentes. Y sin duda, Margo, hay un fenómeno Margo Glantz del que quisiéramos hablar después, mucho mayor evidentemente, y lo hablaremos también. Y para hablar de una mujer de la talla de Margo necesitábamos otra interlocutora de una talla enorme también, y por eso me complace enormemente presentar también a Gabriela Jáuregui, también evidentemente escritora, editora, feminista también, lectora voraz de Margo también, nacida en la Ciudad de México. A mí me choca decir las fechas de cuándo nació cada quien, pero bueno, no importa. Ella es muy joven, como la pueden ver. Estudió en Estados Unidos, donde obtuvo el doctorado de la Universidad del Sur de California, pero antes hizo la maestría en escritura creativa por la Universidad de California
y es también claramente una académica. Ha publicado en español, en inglés, en distintos medios. Tiene publicados el libro de cuentos La memoria de las cosas, el libro de ensayos y poesía Many Fiestas y los poemarios Leash 6, Lost Beach y Control Decay. Como editora ha destacado como fundadora del colectivo Surplus Ediciones y en 2017 fue seleccionada como una de las 39 escritoras más prometedoras de América Latina con menos de 40 años. Esta lista es colombiana. También ha sido elegida como Soros New American Fellow en 2007. Y creo que hoy, más que nunca, y después de las noticias que hemos escuchado esta semana, es importantísimo recordar que ella es la compiladora de Tsunami, una publicación que reúne las voces de distintas generaciones de mujeres que hablan, piensan, se mueven y viven sobre sus feminismos y de sus cuerpos de una manera diferente. El libro reúne autoras como Yolanda Segura, Sara Uribe, Yasnaya Aguilar, la propia Margot Glantz, desde luego, y ha sido realmente un tsunami que ayuda a entender el contexto de las y los feminismos, las mujeres y el entorno actual. Les voy a pedir que agradezcamos el trabajo enorme que ha hecho TV UNAM haciendo unos videos en homenaje. Le voy a agradecer a TV UNAM que ponga, por favor, el video en homenaje a Margot Glantz para después escuchar a nuestras autoras invitadas. Corre video. Si las mujeres no tenemos derecho pleno de nuestro cuerpo, no somos realmente libres. Margot Glantz, 2021. Margot Glantz, mujer de la cabellera andante, una apasionada por las letras desde niña. Su obra como escritora, ensayista, crítica y especialista en teatro gira alrededor de las genealogías de su vida. En cada uno de sus escritos, una parte esencial de Margot Glantz queda impregnada. Es su mirada femenina la que relata la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Cuerpo contra cuerpo, los escritos de Margot Glantz transgreden las ideas que han encapsulado a las mujeres de la historia, desde la Malinche hasta Sor Juana y aún en la actualidad. Hija de un matrimonio judío-ucraniano, por azares del destino, Margot Glantz nació en la Ciudad de México en 1930 y creció en una familia para la cual la lectura era un ejercicio fundamental. Margot Glantz estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se especializó en letras hispánicas con un doctorado en la Universidad de la Sorbona, en Francia. Tras su regreso a México, emprendió un nuevo camino en su andar, el de la docencia. Comenzó dando clases en la Preparatoria 5 y posteriormente en el Departamento de Historia del Teatro en la misma facultad que la formó. Durante esos años, publicó numerosos ensayos, artículos periodísticos y reseñas de teatro en diversos suplementos y revistas culturales. Pronto, la escritura se convertiría en una vocación real para ella. En 1966, fundó y dirigió la revista Punto de Partida hasta 1970. Durante esos 4 años, también dirigió el Instituto Cultural Mexicano-Israelí. Colaboró en el periódico 1+1, La Jornada, El País y la revista de la Universidad de México, entre otros. En 1978, editó y publicó por sí misma su primer libro de ficción, Las 1001 calorías. A partir de entonces, el ritmo de sus publicaciones fue vertiginoso y gratificante. De 1982 a 1986, fue directora de publicaciones y bibliotecas de la SEP y directora de literatura del IMBA. Posteriormente, se mudó a Londres para desarrollarse como agregada cultural de la Embajada de México. Por esos años, Margot Glantz iniciaría una de sus líneas de investigación fundamentales, la de la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, de quien se ha vuelto experta al haberla estudiado por casi 60 años. Su trabajo como escritora le ha valido múltiples premios y reconocimientos, como el Premio Javier Villaurrutia en 1984 por su obra Síndrome de Naufragios. En 1991 obtuvo el Premio Universidad Nacional otorgado por la UNAM. En 1994 se convirtió en profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2004, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2005, entre otras importantes distinciones. Con su minuciosa narrativa de afán reivindicativo, Margot Glantz transgrede la tradicional mirada masculina sobre el cuerpo de la mujer y la liberación femenina, temas que han sido una constante en sus obras. Gracias, TV UNAM. Hermosísimo video producido por TV UNAM, también Radio UNAM que nos está apoyando aquí. Gaby, querida, esta fiesta se llama En el Camino, Resistencia e Imaginación. Cuéntanos cómo es que el fenómeno Margot se vincula con esta palabra resistencia. ¿Cuál es este vínculo entre los dos fenómenos, resistir y Margot Glantz? Bueno, creo que podríamos abordar eso por muchos lados, pero lo primero que pienso, y sobre todo para este país que está en luto, y que si no lo está debería estarlo, quisiera nombrar a Devani, a Irlanda, a Irma, a Brisa, a Ingrid y a todas las que nos faltan, porque escribir y resistir no lo puedo pensar sin pensar en eso y en nombrarnos a las que estamos y también a todas las que nos faltan. Y pienso justamente que lo que hace Margot abona esto, porque anoche hablaba con una amiga, Marina Sawa, otra gran escritora y pensadora, y me decía, lo que nos queda, Gaby, es la palabra. Y eso es lo que Margot lleva haciendo y recordándonos a través del cuerpo de su obra y los cuerpos en su obra. Y quisiera citar yo aquí un fragmentito de un ensayo en contra de la censura que escribió Margot y está hablando de la literatura erótica y la pornografía, y dice: el poder se ejerce fundamentalmente contra el cuerpo. Y pensando en los feminicidios y pensando en la desaparición forzada en este país, la frase de Margot cobra una serie como de capas de profundidad ahí. Y pienso, ¿qué forma más radical y desobediente de manifestar la resistencia desde nuestra trinchera, que es la escritura, que escribir desde el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo, que es lo que hace Margot en todos sus textos, desde sus novelas hasta sus ensayos, ¿no? Porque como ese hermoso libro que editó Ana Negri pone de manifiesto, siempre el punto de entrada para el amor de las letras, el análisis, la crítica que toma Margot, la puerta de entrada siempre es el cuerpo. Y el cuerpo propio, en algunos casos, y también digo el cuerpo impropio, porque los cuerpos y la forma de abordar los cuerpos de Margot nunca han sido como lo que se espera, ¿no? Ni lo que se esperaba de ella como joven escritora hace algunas décadas, ni lo que se espera de ella hoy, ahora como decana de las letras. Siempre está desobedeciendo a lo que se espera cuando piensan en una mujer escritora y en esta mirada particular que empieza a abordar la literatura desde el cuerpo. Y escribe en otro ensayo, Margot dice: la lengua pasa por la mano por la lengua, y creo que eso sucede en su escritura, lo pone de manifiesto. Y es una escritura que se celebra desde la oralidad en todos sus sentidos vitales también. Al principio, no, perdón, todavía me estoy saltando aquí, mis notas son un mapa. A ver, decía yo, se manifiesta desde la oralidad en todos sus sentidos, y escribe Margot: una verdad tajantemente exhibida por la lengua cuando se monta sobre la mano y produce la escritura. Es esto como este erotismo vital
de este coito que genera el cuerpo dentro del cuerpo mismo, ¿no? Es decir, la lengua se monta en la mano y así es la escritura de Margo, desde ese impulso vital y generador de vida. Y pienso en el inicio de las genealogías, donde dice: prendo la grabadora con todos los agravantes. Prendo la grabadora con todos los agravantes, que es una frase además como un verso de poesía. Y entonces la entrada al cuerpo del texto es por la boca, ¿no? O a veces por el oído, a veces también royendo los huesos con los dientes. Y pienso en las manos de Sor Juana Inés y pienso en la lengua de Malintzin. O sea, siempre la boca ahí presente, ¿no? Esta fijación oral del fenómeno Margot Glantz. Y me gusta también y celebro mucho que la escritura de Margot contrahace los cuerpos para repararlos. Los cuerpos enfermos, tullidos, dolidos, los cuerpos abyectos, rebasados, contaminados, revueltos, en revolución y obscenos que no caben en la norma o que se escapan por las líneas de fuga que traza Margot con su lengua. Líneas de baba ácida, tatuajes de un campo de concentración, pergaminos tachados, escritura inscrita en el cuerpo y escrita desde el cuerpo. Y creo que eso es algo, Margot, en tu escritura que es revolucionario. O sea, antes de que se hablara de saberes situados, de la importancia de escribir desde el cuerpo, ya lo estabas tú poniendo en práctica. Como que precediste, digamos, toda esa teoría con tu práctica y también con tu amor por las letras, con tu filología generosísima. Y vuelvo a citar a Margot: escribir es quitar pieles, descorrer membranas, apartar tejidos y epitelios. Entonces pensaba yo, en un país de muerte como el nuestro, la escritura de Margot es vital, deseante, palpitante. A veces esa vitalidad ante tanta muerte se vuelve una obscenidad, la obscenidad de la vida resistiendo a la muerte. Y entonces vuelvo otra vez a ese texto que les mencionaba hace un momentito sobre censura, y Margot dice: ser obscena significa hoy quizá que cualquier agente de policía piense que tiene derecho de violarnos, o un militar a una anciana, y su acto ser considerado con impunidad. Nada menos y nada más. Y qué vigente, dolorosamente vigente, resultó ser tu análisis sobre la censura, y en un país que pareciera que quiere acabar con nosotras, censurarnos hasta el final, ¿no? Entonces, eso para mí es la escritura y resistencia de Margot. Gracias, Gabriela. Después de lo que ha dicho… Después de muchas palabras importantísimas que ha dicho Gabriela, subrayando la vitalidad, la vigencia y la provocación que es la escritura de Margot, y citando un poco, y por mirarlo todo, nada veía, que es este universo mediático en el que por querer entender todo no entendemos nada, quisiera entender, y veo que te hace gracia que diga el fenómeno Margot, pero lo voy a repetir, el fenómeno Margot, de todo este universo que hemos visto en el video, de todo lo que ha dicho Gabriela, de todos los libros que están aquí en venta hoy para que regalemos en este día, tuyos, Margot. ¿Cuál es el centro de tu literatura? ¿Qué es lo que hace, cuál es lo que hace el fenómeno Margot Glantz, dicho por Margot Glantz? Pues mira, no sé decirlo porque, digo, en primer lugar quiero agradecer muchísimo que me hayan invitado a esta ceremonia presencial del libro y de la Rosa, agradecerle a Rosa que la fundó, a mi Rosa querida, agradecerle a Anel todas las palabras que ha dicho, a Gabriela que vino desde Oaxaca esta madrugada para decir esas palabras sobre mí que me sobrecogen y que me vuelvo un fenómeno negativo, porque verdaderamente cuando oigo hablar tanto de que, etcétera, como que me da náusea a mí misma. Es decir, bueno, ya voy a empezar a desvariar. ¿Qué significa para mí la escritura? Pues creo que Gabriela dijo cosas fundamentales. Cuando ella citó
La lengua en la mano, que es el título de uno de mis libros, que es un libro que yo, el título lo obtuve de una frase de Bernal Díaz del Castillo cuando hablaba pues, de la Malinche, justamente, que me interesó muchísimo la forma en que Bernal Díaz hablaba de la Malinche, cuando el que se aprovechó de la Malinche más, como Cortés, no habla de ella sino hasta la quinta carta de relación. Entonces me pareció muy interesante que dijera Bernal, antes de poner más la lengua en la mano, me pareció un tema extraordinario, porque justamente uno de los autores en donde el cuerpo es más fundamental es en Bernal Díaz del Castillo. La conquista de México, aunque ahora no debemos hablar de la conquista, ni del encuentro, ni el desencuentro, de nada, pero aquí estamos, ¿no? A pesar de todo, es justamente poner realmente el cuerpo de los soldados, tanto españoles como de México, de todas las etnias que fueron visitando, bueno, que fueron recorriendo los españoles, y todo el tiempo está hablando del cuerpo. Hay momentos en que dice, no me podía acostar en una cama porque estaba acostumbrado a dormir en el suelo con la herradura. Entonces, digamos, el cuerpo en Bernal es tan importante que me sugirió escribir este libro y tomar La lengua en la mano como título de un libro de ensayos que publiqué hace muchos años, y del cual un amigo mío muy querido me dijo, pero Margo, ¿por qué le pusiste ese nombre tan feo? Suena como obsceno. Y dije, bueno, ni modo, es obsceno. Otro amigo, siempre lo digo, me odio porque lo digo, pero lo voy a decir. Un amigo que cuando hice una traducción de Bataille, Historia del ojo de Bataille, dijo, Margo Glantz hizo una traducción pierneabierta. Creo que ninguna traducción de un hombre, de una escritura erótica, hubiese recibido ese calificativo de pierneabierto. Como era yo la que había escrito esa traducción, había publicado esa traducción, yo era pierneabierta. Bueno, y no voy a contar otra anécdota porque es horrible. Entonces, la dejo en paz. Ya no sé, estoy un poco turbada. Es decir, cuando escribí las genealogías y que Gabriela cita, prendo la grabadora con agravantes, en realidad yo estaba haciendo eco de una frase de mi padre, porque mi padre, a quien venero y de quien escribo junto con mi madre en las genealogías, era un hombre que hacía chistes con todo, sí, con el lenguaje. Y cuando yo empecé a escribir las genealogías y a publicar semanalmente en la jornada fragmentos de las genealogías, prendía yo la grabadora y mi padre decía, prendes la grabadora con agravantes, ¿no? Entonces lo tomé como un elemento fundamental. Entonces, ¿qué significa para mí ser un fenómeno? Algo horrible. ¿Cómo uno puede ser un fenómeno? Me parece, bueno, estoy muy nerviosa, perdónenme, estoy muy emocionada, me da mucho gusto estar aquí, estar hablando con ustedes, oír lo que dijo Gabriela de mí, agradecerle de nuevo enormemente que se haya arriesgado a tomar un avión esa madrugada para venir a verme presencialmente en lugar de verme en un Zoom, ¿no? Se lo agradezco enormemente, le agradezco mucho a Anel sus palabras, vuelvo a agradecer a Rosa y bueno, lo que dijo Gabriela al principio de lo que iba a hablar sobre mí, me tiene absolutamente entebrenecida. No es posible que vivamos en un país en donde un fiscal oculta cosas fundamentales para que no se pueda encontrar a una muchacha como la que murió hace días. Es terrible que al buscar un cuerpo encuentren numerosos cuerpos femeninos en el mismo lugar. Es terrible que alguien no pueda salir en la noche y que porque es mujer y que porque se viste o porque salió sola o porque tomó o por lo que sea agredida y martirizada, violada y asesinada. Me acuerdo también de Wendy, ese personaje constantemente aparece en los tweets
de una chica que salió en el norte de México, tomó un autobús o un taxi y ha desaparecido, y su familia constantemente escribe preguntando por ella. Yo quisiera, por ejemplo, plantear que todos los días, todos nosotros, escribiéramos los nombres de las desaparecidas y de los desaparecidos si tenemos acceso a las redes sociales, como se hacía en Argentina con los desaparecidos de la Guerra Sucia. Entonces sería muy importante que diariamente todos escribiéramos que estamos perdiendo cuerpos femeninos de una manera verdaderamente monstruosa, sin que haya ninguna posibilidad, parece, de que esto se mejore. Digo, es una cosa, es decir, empezar esta reunión sin hablar de esto me parecería un agravio a todas las mujeres. Es decir, hacer que las mujeres tengan que estar buscando los cuerpos de sus seres queridos, porque no haya nada que permita que oficialmente se logre esto, que haya fiscales o gobernadores que digan, bueno, los feminicidios son problemas de enfermedad mental. Cuando todos los días vemos que una niña de 6 años, una niña de 15, una niña de 20 es agredida y que no puede, es decir, todos los días hablamos de los desaparecidos y hablamos de los desaparecidos pero sin vida. Me parece verdaderamente terrible. Yo todos los días en el Twitter escribo eso, me parece que no hay palabras suficientes, que no tenemos palabras para entender lo que está pasando, que no tenemos palabras para lamentar, para describir, para entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Es decir, toda mi vida, desde que empecé a pensar, he pensado que el cuerpo femenino, esto es se dice demasiado y es una frase muy manida, es un cuerpo colonizado. Yo lo empecé a ver como un cuerpo colonizado, a leer, yo leía muchísimo desde muy niña, y veía siempre que el cuerpo de la mujer era un cuerpo objeto de la narrativa, y que había que ver el cuerpo de la mujer con la mirada de los que miraban a la mujer en la narrativa. Entonces me preguntaba, ¿cómo puedo desmontar, mucho antes de Derrida, en eso soy precursora, es decir, cómo puedo desmontar esta imagen que se tiene de la mujer a partir de una imagen estereotipada del cuerpo y de lo que debe ser una mujer a través de la literatura que admiro, que venero, que me parece extraordinaria, pero que también estoy criticando porque cosifica, ¿no? Yo creo que hablé mucho ya. Al contrario, Margot, eso venimos a escucharte. Y esta es una pregunta para las dos. Margot ha puesto este término que generalmente nos lleva a tu escritura y a la tuya, que es el cuerpo femenino colonizado por una mirada masculina. Gaby y Margot, en su escritura, en sus procesos de escritura, ¿qué tanto se tiene que ejercer un proceso o una necesidad de resistencia también desde un cuerpo femenino que tiene que resistir? Y pregunto aquí también si estamos o no estamos en un mundo patriarcal dentro de las letras, o estamos deconstruyéndolo, desmontándolo, para usar los términos de Derrida que entraste, en términos de los ejes de esta gestión de la coordinación de difusión cultural. Uno fundamental es el pospatriarcado, y hablar justamente de esta situación de la que estás hablando, Margot, del cuerpo femenino colonizado. Está también en la escritura, y lo pregunto, Gaby, desde luego específicamente por la construcción y sobre las ideas que te generaron escribir Tsunami, y Margot, en una historia de muchísimos años que tú como mujer has escrito sobre las propias mujeres. No sé quién quiere empezar. A ver, sí. Bueno, pues vaya pregunto, que pues eso, ¿no? Como que lo primero que me viene a la mente es, ahora que estaba en Oaxaca, había uno de estos esténciles que decía: ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, ¿no? Y pienso en esta como entretejido que se ha hecho sobre todo de formas muy claras, sobre todo por mujeres de comunidades racializadas, que están pensando justamente
que no todos los cuerpos están colonizados de la misma forma, para empezar, pero sí como la defensa del territorio cuerpo no está separada, digamos, de la defensa del entorno y de una resistencia constante contra la violencia del Estado, ¿no? Un Estado, evidentemente, como lo podemos ver todos los días, completamente misógino y patriarcal. Entonces, bueno, cuando hablabas de esos, el cuerpo territorio de conquista o el cuerpo colonizado, pienso primero en eso y entonces también en que todos los cuerpos no padecen esas mismas violencias de las mismas formas, hasta que sí, ¿no? Por momentos ciertos tipos de violencia sí son hacen como rajatabla. Por el otro lado, ¿cómo reflexionar en la literatura esto? Pues es como de qué otra cosa podríamos hablar, a veces siento, ¿no? De pronto es como, por ahí alguien en algún momento se quejaba de mujeres, ¿por qué ahora todas las mujeres están escribiendo de maternidad? Y yo pensaba, bueno, pues porque durante años nadie escribió de eso y pues a esas personas que criticaban ese tema, pues alguien las parió, ¿no? Yo me imagino, no se autogestaron de la nada, ¿no? Y un poco también siento que estos temas que por momentos pudiera pensar uno, bueno, ¿por qué no hablan de, yo qué sé, ¿no? Pues de qué otra cosa podemos hablar. Todo el tiempo me gustaría poder estar aquí hablando de otras cosas. O cuando pienso los cuerpos en la obra de Margo y la resistencia vital de esa obra, poderla enmarcar en otra cosa que no sea el duelo colectivo que estamos atravesando. Me encantaría. Pero ahorita eso es lo que me ocupa y me preocupa, ¿no? Pero espero que eventualmente podamos pensar en este episodio como un momento de antropología distante y que podamos mirar, mira, esto hicieron, esto escribieron, esto quedó en la memoria, a estas personas las nombramos y qué terrible fue ese pasado oscuro y qué bueno que ya no estamos viviendo en él, pero por lo pronto lo único que puedo hacer es tratar de imaginar ese mundo y trabajar para que ese mundo se geste algún día a través de las letras, que pues es un aporte así chiquititito, pero pues ahí está, ¿no? Trata de poner tu micrófono así para que entre más así. ¿Así? ¿Quieren este? Este está bastante… Está muy bien, solo que hay que acercarlo. Bueno, yo creo que es evidente que la escritura femenina ha tomado un papel muy relevante en las letras de todo el mundo y en México muy especialmente. No podemos decir que no ha habido una invasión importantísima de lo femenino en las letras. No es necesario tampoco, yo me he ocupado muchísimo del cuerpo porque es un problema que me afecta específicamente y que ha sido como un punto de partida que siempre he perseguido, pero creo que podemos escribir de muchísimas cosas. Por ejemplo, si hablo de Y por mirarlo todo veía, es un libro que está formado de alguna manera por parte de lo que yo leo todos los días en las redes sociales. Es decir, soy excesivamente adicta al Twitter, siento que, lo he dicho muchas veces y es un lugar común, el Twitter es algo extraordinario desde el punto de vista más negativo, desde el punto de vista más positivo, pero sabemos perfectamente que el Twitter es un instrumento que utilizan absolutamente todas las personas. Ahora, por ejemplo, yo estoy muy activa en algo que me parece fundamental, que es la libertad de prensa, defendiendo a Assange, es decir, cómo estamos defendiendo en todas partes del mundo, Periodistas Sin Fronteras y todos los periodistas de muchos países del mundo escriben en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, contra la extradición de Assange, porque es una cosa terrible contra la prensa y él es como un símbolo muy importante. Entonces, todos los días se retuitea y se hace una campaña a favor, una campaña mundial a favor de la libertad de prensa a partir de un símbolo como es Assange. Por otro lado, yo estoy totalmente adicta a otro tipo de aplicación, como se dice, que es el memorial de Auschwitz. Yo soy judía,
de cuando era yo muy niña, constantemente la relación con el Holocausto estaba en el trasfondo de mi relación con el mundo, no podía dejarlo de olvidar. Y ahora todos los días retuiteo, cuando se habla, por ejemplo, de los niños que murieron en los campos de concentración, de los adultos que murieron en los campos de concentración, de los gitanos que murieron en los campos de concentración, de los alemanes o de los italianos o los polacos que fueron enviados a campos de concentración. Todos los días los retuiteo porque me parece que desgraciadamente estamos viviendo de nuevo muchos fascismos, muchas formas de fascismo. Y creo que aunque sea retuiteando algo para que los recordemos, es algo muy, muy, muy importante. Es decir, por otro lado, también retuiteo, no voy a hacer propaganda de lo que hago, pero creo que es muy importante que se utilicen las redes sociales de una manera creativa. Y creo que de alguna forma lo hice también en Por Mirarlo Todo, Nada Veía, que está tomado el título, lo he dicho también muchas veces, de un verso de Sor Juana, y por mirarlo todo nada había, ni discernir podía, que es un verso que está a la mitad exactamente de Primero Sueño, en donde Sor Juana, que está tratando de entender qué es el cosmos, cómo está formado el cosmos, y llega un momento que está totalmente deslumbrada por tantísimas cosas que ve que es imposible organizar, decide poner un alto en el camino y ver qué es lo que está pasando. Y creo que de alguna forma en el libro que yo escribí, estaba yo tan aturdida por las noticias de todos los días que al mismo tiempo ponían una junto a la otra noticias absolutamente banales con las noticias más terribles, como por ejemplo poner ahora que la guerra de Ucrania y los zapatos de Lady Di. Es decir, que tenían el mismo valor, una pelea entre Brad Pitt y Angelina Jolie y la guerra de Ucrania. Digo, ese tipo de cosas que me parecía como las redes sociales acababan haciéndonos perder toda capacidad de jerarquización, de darnos cuenta de qué estaba pasando en el mundo, qué era lo más importante que teníamos que ver, ¿no? Entonces decidí escribir este libro, incluyendo en ese libro muchas otras cosas más que no eran solamente las noticias que veía yo en el Twitter, sino también hacer una especie de autobiografía literaria, porque para mí es fundamental, no solo leer literatura de mujeres, que es una cosa importantísima. Hace rato Rosa Beltrán recordaba un diálogo que tuvimos en la universidad, justamente en Descarga Cultura, Gaby y yo, sobre Virginia Woolf, en donde trabajamos, por ejemplo, a una autora extraordinaria que deberíamos todos leer, que es Annie Ernaux, que es de las primeras que habla del aborto de una manera muy particular, extraordinaria. Ahora se volvió un libro completamente al alcance de todos, pero cuando ella abortó, porque es la historia autobiográfica de un aborto, cuando ella abortó, el aborto estaba prohibido a veces hasta con la pena de, había pena de cárcel por el aborto, y años antes había pena de muerte, decapitaban, guillotinaban a las mujeres que abortaban. Y todo eso está pasando en los países fundamentalistas, en los países árabes que ejercen el fundamentalismo de una manera fundamental, perdón el pleonasmo. Pasa esto, las mujeres no pueden ni siquiera, no tienen cuerpo las mujeres, definitivamente carecen de cuerpo, están totalmente cubiertas de cara, piernas, manos, etcétera, porque el cuerpo es algo prohibido. Seguimos en la Biblia, el cuerpo de la mujer es un cuerpo de tentación, y Eva es la culpable de lo que nos ha pasado a todos. Parece mentira, pero seguimos en eso. No es posible que a pesar de todo lo que hemos avanzado, en muchos sentidos, y aparentemente, sigamos viviendo con esta prohibición de que si saliste de noche, te mereces que te maten. Porque la mujer
aunque se vista por ejemplo, ¿cómo se llama la niña esta que murió? Devani, estaba vestida con una falda larga. Siempre se quejan de que las mujeres andan con falda corta y que por eso las asesinan. Ahora que estuve en París y en España, todas las muchachas andaban con las piernas al aire, lo cual me parecía maravilloso. Podían enseñar su cuerpo tranquilamente sin que aparentemente les pasara nada. Aunque también leí en varios periódicos en Francia, por ejemplo en Le Monde, la terrible ola de feminicidios por violencia doméstica. Hay muchísima violencia doméstica, aún en los países en que pensamos que este tipo de problemas ha sido descartado. Imagínense lo que es la violencia doméstica en los países como el nuestro. La violencia doméstica que cómo se ejerció durante la pandemia. Pero bueno, estoy haciendo ya una especie de ¿cómo se llama? De extensión de tu... No, estoy ya como haciendo una especie de ejercicio de protestante, pero no. Bueno. Queridas, tenemos más o menos poco tiempo para concluir y mientras que damos el espacio para que alguien del público piense en una pregunta muy puntual, quiero hacerles una última pregunta muy sencilla y alejándonos un poquito de los temas, pero con el día de la fiesta del libro y la rosa, porque como saben todas y todos, hoy es un día en el que regalamos rosas y libros. ¿Qué libro regalarían ustedes dos a alguien que quieren mucho? Y quiero decir que este libro de Margo, del cual se habló muchísimo ahora, está dedicado a sus hijas y me encanta su dedicatoria porque solamente dice para Alina y Renata, mis maravillosas hijas. Hablando, Gaby, de lo que decías de la maternidad. Si tuvieras que regalar un libro, por ejemplo, a Alina y a Renata o a quien ustedes quieran, un libro o dos libros que recomendarían regalar que no sea de ustedes para no hacer trampa. Bueno, yo les recomendaría leer El acontecimiento de Annie Ernaux o cualquiera de sus libros que son importantísimos. Creo que es una de las escritoras más inteligentes que autobiográficamente ha planteado muchos de los problemas fundamentales en todos los sentidos, la maternidad, el aborto, la violación, la separación, el adulterio, todos esos temas. Por ejemplo, en Pasión Simple, ella tiene un affair con un diplomático ruso y cuenta día a día la relación sexual que tiene con él. Y bueno, hablando de esto, voy a hablar de mí, no me queda más remedio. Yo escribí un libro que se llama Apariciones, que acaba de ser reeditado en España, con bastante éxito. Cuando se publicó en México, se leyó con mucha resistencia, porque parecía un libro, por un lado, poco digno de ser escrito por una mujer, y porque tenía una serie de temas que parecían que no eran feministas. En una presentación que a finales de diciembre del 19 hice con Gabriela Jauregui también, que ya parece que es mi gemela, en diciembre o en noviembre de 19 presentamos una reedición de Apariciones y yo hubiera querido que hubiéramos grabado lo que dijo Gabriela, porque en el libro hay escenas que mucha gente considera como que son poco feministas y me han criticado por eso, como que es un libro poco feminista, cuando es un libro profundamente feminista. Lo que pasa es que no es descaradamente y obviamente feminista. Creo que es muy importante en la literatura que las cosas no sean obvias, pero ya no te dije el libro que... A ver, yo un libro que he regalado un montón de veces y que no me canso de regalar es un libro que igual algunos ya han leído, se llama Ellas Hablan, de Miriam Toews, y es un libro que habla de todo lo que hemos estado hablando, valga otra vez la redundancia, pero de una forma, verán, explora lo que es la posibilidad de perdonar o no, la justicia, el cuerpo, las mujeres, qué hacer cuando ocurre
¿no? Una violencia en una comunidad, se lleva a cabo en una comunidad menonita. La autora salió de una comunidad menonita de estas muy, muy, muy cerradas. Y es una belleza absolutamente maravillosísima que pueden encontrar, estoy segura, aquí en la feria. Se los recomiendo muchísimo. Y, por cierto, no quería dejar de decir que como estaba muy nerviosa hace rato, no les di las gracias a Nel, Rosa y a la feria por invitarme a estar aquí acompañando a Margo, que ya quisiera yo que fueras mi gemela, Margo. Me encanta acompañarte, todo lo que me digan que es contigo, yo voy a decir sí. Bueno, pues eso. Gracias. Yo regalaría sin duda Punto de Partida, que es la publicación que fundó Margo Glantz y que seguimos teniendo ahora celebrando el 55 aniversario, Margo, y que se va a presentar aquí en un ratito cuando acabe esta conversación. Y no quiero dejar de anunciar también, Gabriela y Margo, gemelas, como dice Margo, que tienen en esta producción gemelar de palabras una grabación maravillosa en Descarga Cultura, en la que hablan de la escritura del cuerpo y de varias mujeres, empezando por Virginia Woolf y haciendo un tránsito muy largo y muy interesante y apasionado, diría yo, entre las dos, hablando de otras mujeres. Y de sus maternidades, las interrumpidas, las continuadas y demás. Tenemos tiempo para un par de preguntas muy precisas. Quisiera, por favor, que levanten la mano alto para que yo pueda verles. Le pasamos el micrófono. Por allá. Hola, buenas tardes. Yo espero que me perdonen por la pregunta que voy a hacer, pero ¿no será posible extender esta mesa de diálogo, esta charla? Porque siento que se me fue en 15 minutos y yo necesito saber más, me urge muchísimo. Bueno, esa pregunta te la voy a responder yo, no se puede, pero lo que sí se puede es, compañero, que te vayas por esas escaleras y te compres todo lo que veas de Gabriela Jáuregui, de Margo Glantz, que las escuches en Descarga Cultura y que desde luego escuches su presentación en la FIL, el homenaje que le hicieron en la FIL a Margo en noviembre del año pasado, y las palabras que leyó Gabriela sobre ella son hermosísimas. Eso es lo único que te puedo responder, pero sí podemos responder con una despedida. ¿Con qué nos vamos, Margo y Gaby, hoy? Enmarcando e invitando al público que nos acompaña a entender la lectura como un espacio de resistencia e imaginación. Borges decía que de todas las invenciones que había hecho el hombre, todas eran como extensiones de su cuerpo, que la única, la única invención que no solo tenía que ver con su cuerpo, aunque tiene que ver con la mente, es el libro. Entonces creo que es una frase de Borges maravillosa que yo cito mal, pero que es uno de los homenajes al libro más extraordinarios que hay y que creo que es muy importante que se cite en una fiesta sobre el libro y la rosa como es la de ahora. Pues yo me quedo con esas palabras que cité de mi amiga Marina, que fueron como su bálsamo de consuelo anoche. ¿Qué nos queda? Nos queda la palabra, ¿no? Y aquí hay un montón de palabras que nos quedan como resistencia y como rastro de que aquí estuvimos y que aquí estamos y que existimos porque resistimos. Yo me quedo con las palabras que citó Gabriela: ni las mujeres ni el terreno somos espacio de conquista, nunca, y hoy menos que nunca. Gracias, Gabriela, gracias, Margo, por sus enormes aportaciones hoy, y que disfruten la fiesta del libro y la rosa, regalen libros y regalen rosas.